Miércoles 13 de octubre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les invito a que participen a través del chat, el correo electrónico o a través del Facebook. Un abrazo a quienes nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com y a quienes nos sintonizan a las 9 de la noche a través de CCTV, Canal 25 y 95 en cable. Y de igual forma a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de Uniglobe en Canal 28 en Houston, Texas. El gobierno ejecuta desde el año pasado algunos proyectos insignias en el intento por combatir la pobreza en el país. Algunos de estos se refieren al programa de apoyo temporal al ingreso PATI y comunidades solidarias, que se están en desarrollo en lugares identificados en el mapa de pobreza extrema. Esta mañana está con nosotros el responsable de estos proyectos, el doctor Héctor Silva, presidente del Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local FISDL. Doctor, es un gusto. Buenos días. El gusto es mío, William, y también a ustedes, amigos televidentes, y los que nos leen o escuchan a través de la prensa gráfica, el gusto es mío. Perfecto, doctor. Entonces, el programa de apoyo temporal al ingreso, que es conocido por sus siglas PATI, me explicaba usted, la primera fase, el piloto terminó en mayo pasado, fueron 6 meses. Debo entender que se les entregó $100 a cada joven durante ese tiempo, ¿no? Mensuales, que en total serían $600. ¿Qué ha resultado de esto? Es decir, para que podamos hablar un poco en perspectiva de qué es lo que piensan hacer ustedes a futuro, si esto se va a replicar entonces a nivel nacional. Este programa, William, comenzó como un esfuerzo por paliar a través de como su nombre lo indica, de un apoyo temporal al ingreso, los ingresos sobre todo de los más vulnerables. Estaba fundamentado en una premisa que sentó el presidente Funes, que esta crisis económica no cayera sobre las espaldas de los más vulnerables. Y se escogieron a los más vulnerables para ser objetivos del programa. En este caso en particular se trata de, uno, jóvenes, entre 16 y 24 años, de preferencia mujeres. Segundo, jóvenes que viven en los asentamientos urbanos de mayor precariedad, es decir, los lugares de la pobreza extrema en las áreas urbanas. Para eso se han clasificado 36 municipios. Y en tercer lugar, aquellos que, reuniendo las dos condiciones anteriores, en el momento de inicio del programa no están empleados, no tienen empleo. Se hizo el piloto en 2 municipios, Aguachapán y San Martín, 2 municipios de mediano tamaño, participan unos 700 jóvenes. Durante 6 meses, como tú lo has dicho, se les entrega $100 mensuales a cambio de que participen en programas de trabajo comunitario que diseña, conduce e implementa el municipio. O sea, no es un programa del gobierno central. Y ahí, ojo, una primera característica, se requiere de una coordinación muy estrecha entre el gobierno central, y es uno de los mayores retos del programa, y el territorio, es decir, las comunidades, las municipalidades. El piloto nos enseñó muchas cosas, nos permitió corregir errores o cosas que podían haber fallado, nos enseñó nuevas cosas, y tal vez lo más importante que nos enseñó fueron 2 lecciones grandes. La primera, que si bien estaba diseñado como un programa de apoyo temporal al ingreso, resultó ser un instrumento sumamente eficiente en la prevención de violencia. Primera gran lección. Segunda lección, igualmente importante. Tenemos que prever desde el inicio qué va a pasar cuando se acaben los 6 meses, porque el programa despierta muchas expectativas. Y estos muchachos y muchachas que después de 6 meses están comenzando a conocer una forma distinta de vida, en que hay un ingreso permanente, en que son aceptados por la comunidad, en que son parte de la sociedad, tienen necesidad de continuidad. Perfecto, doctor. Siempre salta la duda cuando se entrega dinero, $100. ¿Cómo se garantiza que esos $100 efectivamente llegaron al objetivo o a la meta que ustedes se habían propuesto con estos jóvenes? ¿Cómo evitar que estos $100 no terminaran en la compra de celulares, en tarjetas para celulares y en otro tipo de cosas que no es precisamente lo que ustedes pretenden? Oiga, hay un punto al final del camino que no podemos dejar de lado. Estamos entregándole efectivo a muchachos y muchachas en condiciones de extrema pobreza, y eso implica que al final del día van a ser ellos quienes decidan qué hacer con su dinero. Lo que yo sí te puedo decir es que hemos medido esto. O sea, para eso sirven los pilotos, ¿no? Medimos esto y sí hemos logrado detectar cosas importantes. En un estudio que hicimos, no precisamente en este programa, pero en el programa de pensión para adultos mayores,
medimos, y la pregunta fue exactamente en qué usa el dinero. Yo te puedo decir que el 65% de las personas respondieron que para comprar alimentos, para llevar comida a la casa. Otro tanto importante para vestimentas. Había un 3% cuyas respuestas podían ser catalogadas de no sé, no responde, y otro 3% que podían haber sido considerados gastos superfluos. Pero en general, en estas situaciones de pobreza, el dinero se gasta en cosas de primera necesidad, de primera demanda. Una cosa que nos refleja esto es que como el gran reto al final de los programas nos ha demostrado la experiencia es darle continuidad, o sea, que estos muchachos después de los 6 meses logren emplearse, muchos de ellos nos han respondido que tienen ahorros, que los 6 meses de $100 les permitieron guardar algo y que con eso están dispuestos a iniciar algún emprendedurismo. Perfecto, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa. Cuando regresemos, explíquenos usted cómo se están midiendo en términos tangibles el impacto de esta prueba piloto. Vamos a la pausa, regresamos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor Héctor Silva, presidente del FISDL. Estamos hablando del programa de apoyo temporal al ingreso. Doctor, le consultaba entonces cómo se pudo medir en términos tangibles el impacto de este programa. ¿Cómo le cambió la vida a estas personas inicialmente? Mira, yo quiero comenzar compartiendo contigo un medidor de impacto que no esperábamos y que no teníamos en el horizonte. Porque este programa se diseñó como un programa de apoyo a los ingresos económicos. Pero resulta que ha tenido otro impacto que podía haber sido predecible, que es el impacto que ha tenido en la violencia. Realmente sí tuvo un impacto en la violencia y esto se midió. Se midió porque a través del récord de homicidios, San Martín, cuando el programa comenzó, estaba en la posición número 13, si medimos todos los países de acuerdo al nivel de homicidios que hay en el municipio. En los meses y años anteriores había venido con un descenso suave. Hace 2 años estaba en la posición 10 y había ido bajando hasta estar en el número 13. Se implementa el PATI y cuando lo medimos 8 meses después, San Martín había bajado a la posición 24, había descendido más de 10 escalones en el número de homicidios. Esto es altamente significativo. Durante esos 8 meses ocurrió el PATI. Atribuible solo al PATI, puede ser que otros factores hayan influido, pero es innegable que el PATI contribuyó importantemente. Ese fue su primer medidor de impacto. Ahora, hemos medido otras cosas. Ingresos de los hogares en los que trabajan los muchachos, las reacciones subjetivas de los muchachos, niveles de satisfacción subjetiva, y también los indicadores de realización, es decir, se dieron todas las capacitaciones, y tal vez el gran reto, el reto más importante es cuántos de esos muchachos después de los 6 meses han conseguido empleo. Ahora, perdone, pero ¿cómo es que estos jóvenes, al ser
beneficiarios de este programa, en un momento determinado eso pudo influir para evitar que los homicidios continuaran en alza en ese municipio. Es decir, ¿cuáles son las variables que se han dado, digamos, para que ellos puedan entonces no haber caído, no sé, en situaciones de riesgo o involucrados en hechos delictivos? Bueno, yo debo confesarte, William, amigos, que tenemos conjeturas. El programa piloto terminó en mayo. Este mes ha comenzado ya lo que nosotros llamamos la fase masiva. El programa piloto fue en 2 municipios con 700 muchachos. La fase masiva va a ser en 36 municipios, perdón, y va a llegar a un total de 60.000 muchachos y muchachas. 60.000. Entonces, en esta fase masiva sí vamos a poder, y eso nos proponemos, darle seguimiento a indicadores y al fenómeno sociológico como lo que tú me preguntas. Lo que yo sí puedo responderte es con mediciones objetivas y algunas encuestas que hicimos con los muchachos. En general, el factor, en la prueba piloto en general el factor que más salta en los focus group y en las encuestas hechas a los muchachos es que el principal factor es que despertó en ellos el sentido de pertenencia. Todos confesaban, pero cuando digo todos, casi absolutamente todos, confesaban al principio que no se sentían parte de su comunidad, no se sentían incluidos. Y debo confesar, y creo que es importante también ver las dificultades, el programa tuvo dificultades. Dificultades precisamente por ese factor. Dificultades como las siguientes. Vamos a hacer esta capacitación en la comunidad vecina. No, fíjese que ahí no voy a poder ir yo porque yo soy de esta comunidad y si voy a la vecina que está a calle de por medio, me van a identificar con la pertenencia a otra mara. Y no porque esta persona esté involucrada en pandillas. No necesariamente está involucrado, no todos están involucrados. También cuando ponemos en la balanza pros y contras, viene si tuvimos 3 muertes que lamentar. O sea, en el desarrollo del programa, 3 de los muchachos inscritos fueron asesinados. Eso es de lamentarse, es triste, y es de las cosas que debemos aprender a superar en el futuro, pero es parte de esta cultura de no pertenencia. Y tal vez el factor más importante es que esto de trabajar juntos, de recibir capacitaciones juntos, de hacer cosas que beneficien a la comunidad y verse recompensados, les ha devuelto ese sentido de pertenencia. Perfecto. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, explíquenme cómo se evita que este tipo de programas no caigan en programas asistencialistas y además de eso terminen rayando con el populismo. Vamos a la pausa, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Doctor Silva, le preguntaba entonces cómo evitan ustedes que estos programas no terminen siendo programas asistencialistas o rayando con el populismo incluso, porque siempre se ha dicho que lo importante en el marco de estos esfuerzos gubernamentales, estos programas sociales, sean instrumentos para enseñarle a la gente a pescar, no solo a comerse el pescado, sino a pescar. Entonces, explíqueme eso. Este es el gran reto, William. Y debo compartir contigo que ese es tal vez la gran acusación que todos los esfuerzos sociales en América Latina encuentran de parte de las derechas en nuestro continente.
Las derechas y la teoría neoliberal en términos generales sostiene que si tú estimulas el crecimiento económico, y entiéndase por esto eliminar impuestos, entiéndase por esto eliminar regulaciones, entiéndase por esto disminuir el gasto social, si haces eso, se va a crear tanto empleo que el empleo va a desbordar y todo el mundo va a tener en su bolsillo las cosas para salir al mercado y comprar lo que necesite. Un siglo de experiencia nos ha demostrado que no sucede así, no sucede así. Se necesita la intervención del Estado. Y tal vez quien lo recordó con más dureza y más firmeza fueron las grandes empresas capitalistas de los Estados Unidos, que cuando hace un año aproximadamente, o un año y medio, entraron en quiebra porque la crisis los golpeó, lo primero que hicieron fue extender su mano hacia el Estado y decirle: Estado, por favor, ayúdeme. Los grandes predicadores de esta teoría. Que salió el concepto aquel de que se privatizan las ganancias, pero se socializan las pérdidas. Sí. Y cuando hubieron estas quiebras, las grandes empresas capitalistas, los grandes consorcios bancarios de ese sistema que predicaba totalmente lo contrario, extendieron su mano, y de hecho el gobierno de los Estados Unidos gastó sumas multimillonarias en financiarles. O sea, tenemos una evidencia histórica de que eso así no funciona. Entonces, tu pregunta, que es muy atinada, es ¿cuánto debe intervenir el Estado? ¿Qué es lo sano de la intervención del Estado? Precisamente para que no caigamos en lo que tú has descrito, que es seguir siempre dándole más dinero a los mismos pobres que siguen igual de pobres. Claro, después de 6 meses continúan igual. El desafío, bueno, usted lo decía hace un momento, que ese es el desafío más grande de estos programas, cómo darle continuidad y sacar a la gente de donde está. Bueno, lo que hemos descubierto y lo que los pilotos nos enseñaron, en el caso del PATI en concreto, es que este es un buen estímulo. Este estímulo es una chispa que prendió adecuadamente en las municipalidades. Nuestro reto, y el reto nuestro, y sobre todo en este caso de los municipios en donde estamos participando, es cómo convertir esa chispa en un incendio que cambie la perspectiva del municipio. Parte, y tal vez el factor más importante, es el empleo. Cómo lograr que a partir de esto los muchachos que participan en el programa tengan la posibilidad de salir allá afuera y tener por sí mismos los medios como para tener ingresos propios y volver a ser parte del tejido social y no estar marginados del mismo. Algunos esfuerzos hemos comenzado a hacer. Curiosamente, una de las primeras cosas que hemos aprendido es que necesitábamos algo que no teníamos, que era un diagnóstico económico de cada municipio. Le preguntamos al alcalde, y en este municipio, ¿de qué se gana la vida la gente? ¿Cuáles son los motores económicos del municipio? Los alcaldes no lo tenían muy claro. Y tal vez los gobernantes deberían ser más autocríticos. Los gobernantes no lo teníamos muy claro. Entonces, estábamos enseñándole oficios, capacidades a muchachos en lugares en que ese oficio, esa capacidad no era la que podía hacerle ganarse la vida. Deme un ejemplo del tipo de oficio, porque también usted hablaba antes de algunos jóvenes que lograron tener algún ahorro durante estos 6 meses, hacer algún ahorro. Entonces, ¿cómo se les orientó? ¿Qué hacer con ese dinero? O sea, también para darle continuidad a lo que estamos hablando. Vaya, por ejemplo, al final, estos 700 muchachos que salieron de las pruebas piloto, hay dos caminos. Uno es el camino del empleo y otro es el camino del microemprendedurismo. Para el primero, lo que necesitamos es ir a buscar las ofertas posibles de empleo para estos muchachos con mucha creatividad. Tal vez esto excede las posibilidades del FIDL por sí mismo y de hecho hemos buscado el asocio con otros entes gubernamentales y privados. Y el otro camino es el microemprendedurismo, hacer en pequeñas empresas para que aquellos 3 o 4 muchachos que participaron de un proyecto de empedrado, porque el municipio los puso a empedrar una calle, formen una empresa en que un pequeño asocio, tal vez no una empresa hasta suena demasiado ribombante, que ofrezca ese servicio al público. ¿Y si hay casos concretos de jóvenes que ya hayan iniciado algo a partir de esto? Sí. Vaya, ¿cuáles han sido los resultados que tenemos hasta ahora? Recuérdate que esto fue una prueba piloto en 2 municipios, solo 700 muchachos participantes. ¿Cuál fue la principal puerta de empleo? El gobierno, el Estado mismo. Solo en el FIDL hay 40 muchachos que están trabajando como encuestadores de la fase esta masiva. O sea, para hacer la fase masiva necesitamos encuestar los municipios y empleamos a 40 de estos. Fovial, otro empleador. El Ministerio de Salud, otro empleador.
Y con la empresa privada comenzamos a explorar las posibilidades de, por ejemplo, en el comercio de tarjetas telefónicas y otras cosas, que normalmente a las empresas se les hace muy difícil entrar a comercializar en esos lugares donde la violencia es alta y que tal vez solo sus habitantes tienen la posibilidad de comercializar. Y finalmente el tema de la microempresa, que es donde yo quisiera apostarle más, que como te digo, comienza por que el municipio donde lo que se produce es piña, aprendan a procesar y a cultivar la piña. Que el municipio que queda en la costa aprendan a desarrollar oferta para vender sus productos del mar, para sembrar camarón, etc. Perfecto. Vamos a otra pequeña pausa. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Silva, entonces usted me explica que ya el proyecto dejó de ser un proyecto piloto cuando terminó en mayo, ahora ustedes ya van con un proyecto que es ya masivo. Entonces yo le consultaba en el intermedio, por ejemplo, cuáles son las cosas que ustedes han aprendido que hoy se pueden mejorar en este esfuerzo. Usted me explicaba, y quiero que lo explique también a nuestros cibernautas y televidentes, el desafío después de los 6 meses, que es siempre lo que queda en el aire, o sea, ¿qué pasa después? Ese es el gran desafío, ahí es donde comienza el reto de a ver si aprendiste a pescar y no solo recibiste el pescado, ¿verdad? Quiero que los amigos televidentes y cibernautas entiendan la diferencia entre la fase del proyecto piloto y lo masivo. En el piloto grabamos a 700 muchachos. En la fase masiva estamos hablando de 60,000 muchachos y muchachas. Solo en Santana, solo en el municipio de Santana. El municipio de repente se va a ver con 6,280 muchachos que van a estar trabajando en proyectos para el municipio. Primer reto, señor alcalde, comunidad local, ¿en qué proyectos los va a poner a trabajar? Y ahí el reto, y lo que hemos tenido, que es lo que estamos transmitiendo ahora, las cosas que aprendimos en los pilotos, es que el municipio tiene que hacer un balance y poner la mayor parte de los proyectos en aquellas cosas que capaciten al muchacho para ganarse la vida después. Hubieron proyectos bellos, muy lindos, el conjunto de danza del municipio, los jóvenes muralistas, que contribuyeron mucho al municipio, le dieron un sentido de sociabilidad y pertenencia a los muchachos. Pero ganarse la vida de muralismo o de danza no va a ser tan fácil para esos muchachos y muchachas. Por lo tanto, eso tiene que balancearse mucho con el proyecto de los muchachos que aprenden. Nosotros estuvimos en unos municipios el fin de semana pasado en donde todavía se cultiva el enequén. Entonces, bueno, en esa cadena productiva del enequén o en la cadena productiva de la alfarería, ¿qué cosas son actividades en las que estos muchachos pueden insertarse posteriormente? En los municipios costeros, ¿por qué no el proyecto para enseñarles a crear estanques en donde se pueda sembrar camarón o se pueda sembrar tilapia, etcétera, claro, ¿no? Ese es el tipo de cosas en que los municipios tienen que poner sus ojos, y para eso el punto de partida tiene que ser un diagnóstico económico del municipio. ¿Qué en este municipio sirve para ganarse la vida?
Pero entonces el alcalde o el municipio tiene que identificar cuáles son aquellas actividades comerciales o aquellos focos de producción que se dan en cada uno de los municipios para decir, bueno, entonces desarrollamos algo por la demanda que se tiene en ese sector. Yo le preguntaba, por ejemplo, el caso de Guatajiagua, no sé si está incluido, pero por ejemplo ellos tienen la evolución o el desarrollo en alfarería, ¿verdad? Todo ese tipo, las ollas y todo eso. Entonces en esos lugares puede ser mucho más fácil, pero habrá municipios donde no tienen mucha productividad y ahí es donde me imagino yo que hay mucho desafío. Sí, exactamente. Recuerdo una cosa, estos municipios, y ahí es una pequeña ventaja que tenemos, digo pequeña porque en medio de tantas dificultades, pero estamos hablando, básicamente son proyectos dirigidos hacia la pobreza urbana. Otras cosas y otras actividades estamos haciendo para trabajar en la pobreza rural, pero pobreza urbana quiere decir que estamos trabajando en grandes núcleos urbanos, San Miguel, Santana, Colón, San Salvador, Apopa, San Martín, San Marcos. Y en esos lugares, por lo general, hay más perspectivas de desarrollar actividad económica, claro, ¿no? Y que tiene que ser enfocada además con una mentalidad distinta. Y a eso es el gran reto de estas comunidades. Quien elige los proyectos, quien decide en qué se mete a trabajar los muchachos, es lo local, son los municipios y las comunidades. Bien, una nueva pausa, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctor, le consultaba un poco sobre cómo se está amarrando el programa PATI concretamente con el esfuerzo que se hace con comunidades solidarias, con las urbanas o las rurales. Explíquenos un poco eso, si nos puede instruir un poco en términos de cómo cruzar, digamos, los objetivos de estos proyectos con el programa PATI para darle sostenibilidad en el tiempo. Esto tiene mucho que ver con algo que tú mencionaste al inicio. De lo que se busca es no solo entregar pescado, sino también enseñar a pescar. Estos programas que nacieron en la administración anterior, en la administración del presidente Saca, tenían esa concepción de estos inicios, pero por un error en su implementación, solo se desarrollaron los componentes que tienen que ver con entregar pescado. Desarrollo de infraestructura, apoyo al capital humano, esto era transferencias condicionadas para que la madre mantuviera a su hijo en la escuela, y el componente productivo se descuidó. Prácticamente no hubo ningún esfuerzo. Y esto es paradójico, porque debería ser, o sea, en teoría, debería ser la derecha la que más estuviera preocupada por el desarrollo empresarial, por la actividad productiva, pero se descuidó totalmente. O sea, de eso no se hizo nada, se hizo muy poco. Y se siguió con lo que tú llamabas al principio del programa, en la parte más populista, el entregar pescado, ¿no? Y entregar pescado, hay que decirlo, hay que admitirlo, tiene buenos resultados, impacta y es necesario. Yo solo te quiero dar un dato. En los 32 municipios en que se inició el programa hace 6 años, en esos 32 municipios la cobertura de agua potable, cuando se inició el programa estaba en el 60%. Hoy, este día, en esos 32 municipios, está en el 82%. O sea, en un periodo corto de tiempo se logró variar sustancialmente la cobertura de agua potable.
a niveles aceptables internacionalmente y a niveles que están muy por encima de la media del país, siendo estos 32 municipios en donde se inició el esfuerzo, los municipios de pobreza extrema severa. Ahora, pero eso es en tanto usted coordina con otras instituciones involucradas y hace un cruce, no sé, transversal, me imagino, del esfuerzo. Eso lo estamos haciendo ahora, no se comenzó así, no se comenzó así. Esa es otra de las cosas que no fueron buenas del programa en su inicio. Esto se concibió como un programa aislado del resto del esfuerzo gubernamental. Es más, a propósito y deliberadamente se le concibió y se le mantuvo como una especie de burbuja de cristal que no se contaminara con nada. Porque este tenía que ser un programa muy eficiente en que los recursos usaban y producían una gran cantidad de resultados, e incluso la conducción misma del programa se insertó en un pequeño espacio en Casa Presidencial y desde ahí se manejaba, aunque la institución implementadora fuera el FISDL, los mandos mismos del FISDL tenían muy poco que ver. Se manejaba desde Casa Presidencial directamente, había una persona que dirigía el esfuerzo sin relación con el resto del Estado. Eso, la ventaja que tiene es que garantiza que tú tienes más control sobre el aparato, lo puedes hacer manipular para que sea más eficiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, la desventaja inmensa que tiene es precisamente lo que tú señalas. Estaba aislado del resto de los esfuerzos gubernamentales. Hoy, lo que hemos comenzado es a trabajar junto con ANDA en un solo mapa de agua del país. Pero independientemente de eso, lo que sí es cierto es que en esos 32 municipios, y en general en casi toda la parte rural, pero ciertamente en esos 32 municipios, el que construía sistemas de agua potable rural era el FISDL a través de este programa. Y eso tuvo un impacto muy importante. Logró realmente cambiar la cobertura de agua potable. Pero si solo seguimos dando pescado, aunque este pescado sea pescado muy valioso y muy necesitado como es el agua potable, y no nos preocupamos de que haya un desarrollo productivo, de que se genere dinámica económica, pues hombre, no vamos a pasar de ahí. Ahora, explíquenos, ¿de dónde han tomado ustedes el modelo? ¿Hay alguna experiencia en otro país, en América Latina? ¿O es el modelo que están aplicando es totalmente muy salvadoreño? Vaya, de lo que hay una experiencia amplísima, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, es de estos programas como el FISDL, como comunidades solidarias, en que lo que se hace es que se toman recursos del Estado para invertirlos en el alivio de pobreza en los grupos más pobres. De eso hay un montón de ejemplos. Y eso es cuando hace unos 10 años el sistema neoliberal admite que tiene fracasos y que no puede ser, no va a lograr nunca que ese rebalse cubra a los más pobres y las necesidades más elementales de los más pobres. Entonces, este es el mecanismo idóneo que se diseña y utiliza para paliar un poco esa diferencia. Añadirle a eso la capacidad del Estado de convertirse en un socio importante de la generación de dinámicas económicas locales, eso sí es una novedad en la que pocos estamos trabajando. Sobre todo en los niveles locales. El Estado neoliberal se ve muy bien como el dinamizador del gran movimiento del capital, de la gran inversión extranjera directa. En este país, William, estimados amigos, la inversión extranjera directa es pequeña comparada con la gran inversión. En este país, la gran inversión son las remesas. Claro. Y la dinamización de las economías locales depende de que logremos dinamizar la inversión de las remesas. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos. Quiero que me explique cuando regresemos un poco cómo se ven ustedes con estos programas al filo de los 4 años. Más bien, es decir, al cierre del quinquenio. Vamos a la pausa. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad.
eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. En términos de los resultados, doctor Silva, ¿cómo se ven estos esfuerzos sociales al cierre del quinquenio? Me imagino que ustedes, bueno, tienen proyecciones claras ya un poco de cómo esperan que esto haya quedado hecho el dibujo. Y esas proyecciones y ese esfuerzo está reflejado en un documento único del gobierno del presidente Funes, que es el plan quinquenal. A partir de conceptos, de las ideas básicas del programa, de la dirección del gobierno del presidente Funes, se enumeran objetivos que se traducen en objetivos específicos que terminan, para no hacer larga la historia, en líneas presupuestarias. Y esas líneas presupuestarias son las que a nosotros nos toca desarrollar en lo que se refiere al alivio de la pobreza. Esto es parte de un esfuerzo muy grande que es el Sistema de Protección Social Universal. El Sistema de Protección Social Universal, dicho en pocas palabras, significa que todos los salvadoreños, por el simple hecho de ser salvadoreños, tengan acceso a las cosas mínimas para una existencia digna. ¿Vamos a haber llegado a ese punto al final de estos 5 años? No. Pero esas cosas, esa pertenencia, la satisfacción de las necesidades básicas, es la que hace que la gente se quede aquí y no se vaya a morir a Tamaulipas. Ese sentido de pertenencia es lo que hace que los salvadoreños tengan algún sentido de ser parte de una cosa, de un núcleo social, de que estén dispuestos a pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de ese esfuerzo de lograr ese sistema de protección social universal es lo que se está tratando de lograr a través de programas como este. Y dentro de eso, ¿qué nos proponemos? Cuando el presidente Funes asumió, pasamos de cubrir 32 municipios de pobreza extrema severa, o sea, los municipios realmente más pobres, más pequeñitos, que no llegaban ni siquiera al 5% de la población salvadoreña, o sea, son 32 municipios de mucha pobreza, pero son municipios muy chiquitos y muy periféricos allá en el norte del país, muy perdidos. A cubrir en este momento en las áreas rurales 100. Ahí hay un primer salto importante. 100 municipios que a partir del primer año de gobierno del presidente Funes están cubiertos por lo menos en la inversión en infraestructura social básica y la inversión en capital humano. Y ahora estamos introduciendo paulatina y progresivamente el otro componente de esto, que es el programa de la pensión básica al adulto mayor. Estamos ya en los 32 municipios de pobreza extrema severa y este es el año de dar el salto, por lo menos a un número importante para tratar de llegar al final del periodo en los 100 municipios más pobres. Y finalmente, el gran reto que nos planteamos al inicio del proyecto del gobierno del presidente Funes fue la pobreza urbana. Quiero explicarle esto a nuestros amigos que nos ven. El programa se focalizó, y parte del reto de estos programas es focalizarlo. Se focalizó solo en los 32 municipios más pobres del país, municipios muy pequeños, en donde el promedio era de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Hay un municipio ahí en el norte, Torola, en el norte de Morazán. Es un pequeño municipio que tiene unos 8.000 habitantes. Pero de esos 8.000, 7.900 son pobres. Total, es un municipio de pobreza extrema muy severa. San Miguel tiene, solo viviendo en la colonia Milagro de La Paz, 35.000 familias en pobreza extrema. Pero además tiene clase media, además tiene clase alta, tiene otra serie de actividad económica. Y por lo tanto, como municipio en su conjunto, no clasifica en pobreza extrema severa. Sin embargo, ahí solo en ese asentamiento hay más pobres que en Torola. O sea, esto obliga a focalizar. Obliga a focalizar en los municipios urbanos, ya no en municipios, porque San Miguel en su promedio ya no es tan pobre. Pero ahí en esos lugares hay más pobres que en esos pequeños municipios. Ese es el gran reto, entrar a esos asentamientos urbanos, y ahí es donde
tal vez el gobierno del presidente Funes está asumiendo su mayor desafío, la pobreza urbana. Expandir la cobertura en la pobreza rural, entrar a combatir la pobreza urbana y de lo que hemos hablado anteriormente, la parte del desarrollo productivo. Esos son como los grandes retos de este tipo de programas. Bien, quiero que hablemos al regreso del pequeño corte sobre los efectos de la crisis económica. ¿Cómo ha golpeado o si ha tenido eso, ha sido una especie de retranca para estos programas o no? Ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Quisiera que nos explicara, doctor, cuál es el efecto que ha tenido la situación de la crisis de la economía, la crisis financiera y económica a nivel mundial y desde luego que ha golpeado a nuestro país en el desarrollo de estos programas, o cómo han hecho ustedes para poder generar ingresos para este tipo de programas, cuáles son las fuentes fundamentales que tienen de sustento, es decir, esto se hace por la vía de préstamo, hay donaciones, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, yo quisiera referirme a la primera parte de tu pregunta y después ver de dónde sale el dinero para los programas. La primera parte de tu pregunta es que si ha tenido impacto la crisis financiera mundial, por supuesto, por supuesto. En términos globales, la pobreza extrema en el país ha avanzado mucho y casi que retrocedimos 4 años por la crisis en los niveles de pobreza en el país. De hecho, el factor más importante ha sido que al haber crisis económica en los Estados Unidos, disminuyó el flujo de remesas y al disminuir el flujo de remesas hay mayor disponibilidad. Yo no me canso de repetir eso, porque ahí sí yo creo que tenemos que hacer un giro sustancial en tratar de dirigirnos o de enfrentar la reactivación económica del país. Es mentira. Este país recibe 3.600 millones de dólares todos los años en remesas. Esa es nuestra principal fuente de ingresos. Todo lo demás son chiquitinadas, a raíz de esa cifra mágica de 3.600. Y eso se vio afectado por los Estados Unidos. Eso es la principal fuente de ingresos, la principal fuente de generación de dinámica económica en el país. Y por lo tanto la dinámica económica disminuyó. Sí, se vio afectado, hay más pobres, más necesidades que satisfacer. Si a eso le añadimos un poco los fenómenos naturales, pues tenemos un reto muy grande. Podríamos hablar más de eso, pero quiero robar unos minutos para hablar de dónde proviene el financiamiento y tal vez después de los impactos que hemos medido de todos estos programas. ¿De dónde provienen los ingresos? Vaya, algunos de los programas más viejos con los que empezaron este tipo de esfuerzos ya están siendo financiados por fondos GOES. Fondos GOES son los fondos propios del Estado. Por ejemplo, todo lo que se refiere a las transferencias condicionadas hacia los hogares para que mantengan a sus hijos en las escuelas y mantengan a sus hijos en los controles sanitarios, esos son fondos GOES, son fondos propios del Estado. Por otra parte, los programas nuevos, como el PATI, por ejemplo, el que hemos hablado más adelante en el programa, esos están financiados por financiamientos externos. Por ejemplo, el PATI en concreto se financia con 14 millones de dólares que nos ha donado la AID y 37 millones de dólares que es un crédito del Banco Mundial. Ambos han sido aprobados y ratificados ya por la Asamblea Legislativa y es con esos recursos que se va a implementar este programa nuevo. ¿Cómo se hace en el caso de los préstamos para que esos préstamos del día de mañana hay que pagarlos?
habrá que pagarlos y cómo hacer para que ese costo después del pago de esos préstamos no se conviertan en una carga más para estos sectores deprimidos o vulnerables y al final terminemos en una rueda en un círculo vicioso en el que no nos permita salir adelante, doctor. Ya me metiste en las grandes ligas, porque eso ya tiene más que ver con la gran macroeconomía, pero sin embargo, y ese es tal vez el gran error en el que hemos caído en nuestros países, particularmente donde se queda corta la visión de los sectores empresariales, los sectores que han tenido el poder en el país hasta ahora. Yo te lo remacharía con esta aceleración. En el mundo, no solo en América Latina, en el mundo, no hay un país, ninguno, no se puede encontrar uno solo que haya salido de la pobreza con una carga tributaria menor que el 15%. Y eso lo ha estudiado el Banco Mundial, lo asevera el Banco Mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que los que se benefician del país, de la sociedad, que hacen sus negocios, tienen que devolverle al Estado para que el Estado pueda hacer cosas como estas. La historia de la humanidad en general, una cosa que nos enseña implacablemente, es que no puede haber crecimiento económico en ninguna sociedad solo para unos pocos. ¿A cuánto debería elevarse un poco entonces la carga tributaria? Estamos al 15% en este momento. Estamos en 13%. 13. ¿A cuánto se 12 debería? Y las fichas ahorita por la crisis económica va a disminuir un poco. Bueno, el reto que nos hemos planteado y lo que el ministro de Hacienda nos dijo a la Nación hoy que presentó el presupuesto es que estamos apuntándole a llegar al 17.5% de carga tributaria al final del mandato del presidente Funes. Ese es un reto importante. Y eso es la base de que tenemos un crecimiento económico sostenido, adecuado y importante en estos años que faltan para terminar el quinquenio. Pero bueno, entonces se requiere de mucho más compromiso de parte de todos los sectores que son los que deben o los llamados a poder sostener esta carga tributaria. Ciertamente se requiere de mucho más compromiso y aquí viene aquella eterna discusión de que no, pero primero que necesitamos primero producir y después vamos a pagar impuestos. La historia es que ahí yo no sé cómo es que no se entiende este mensaje. La historia es la gran maestra. Nos ha enseñado que eso no funciona así. Solo las sociedades que distribuyen adecuadamente el beneficio de su producción logran producir más. Eso es inevitable. Tal vez Brasil es el ejemplo mejor, más reciente. ¿A dónde es que pega el gran salto Brasil? ¿Qué es la diferencia que hacen los dos gobiernos del presidente Lula? Que distribuyó mejor, ¿no? Estableció normas, mecanismos, reglamentos, en que sin perder el entorno de una sociedad regida básicamente por el mercado, logró crecer. Logró crecer porque distribuyó mejor, estableció las normas para distribuir mejor entre todos los brasileros el fruto de ese crecimiento. Y programas de este tipo fueron tal vez el instrumento más importante. En Brasil se llama Bolsa Familia, que se usaron para esta distribución. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor Silva, me explicaba entonces en el corte de evaluaciones, o sea que ya hay mediciones, evaluaciones sobre todo esto que se ha desarrollado, ¿no? Usted dice que muy pronto habrá la presentación de algunos informes. Hay 2 evaluaciones y eso es importante porque si estamos haciendo este esfuerzo, que significa que con sus impuestos, los míos y los tuyos, William,
estamos financiando a los pobres, queremos saber si eso está resultando, si eso está produciendo cambios, etcétera, ¿no? Y tenemos 2 evaluaciones. Una que hace la Unión Europea, porque es uno de los principales aportadores a estos programas, y después de 5 años dice, bueno, ha llegado el momento de ver en Centroamérica qué he hecho con mi pisto. Y entonces se detiene y nos entrega los resultados de su evaluación, que será hecha pública el miércoles de la semana entrante. Y la otra es una evaluación externa que en El Salvador es llevada adelante por FUSADES y una entidad norteamericana que fue contratada para que como evaluadores externos evaluaran los resultados y el impacto del programa. ¿Qué nos dicen estas evaluaciones? Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunos de los resultados. Primero, en América Central no es El Salvador el país que más invierte en lo social. Y eso fue sorpresa para mí. Es Guatemala. Guatemala está invirtiendo mucho más en este tipo de programas que El Salvador. Primera cosa. Segundo, en América Latina, de todos los países que tienen estos tipos de programas, y hay 27 programas similares, o sea que casi todos los países tienen programas como este. El Salvador está en la posición número 3 en cuanto a focalización. Y eso es una muy buena noticia. O sea, eso quiere decir que estamos apuntándole bien, que estamos usando bien los recursos del Estado para realmente llegar a las necesidades más sentidas de la gente más pobre. El programa Bolsa Familia en Brasil es el primero, hay un programa en Chile que es el segundo, y el programa de comunidades solidarias es el tercero en todo el continente. Ahora, estas mediciones no es del año y meses que tiene este gobierno. No. Esas mediciones miden en general todo el programa. Este comenzó incluyendo la fase de año y medio del gobierno, que es la actual, ¿no? ¿Qué otra cosa nos dicen? Que cuando ya se mide el impacto, las evaluaciones nos dicen, miren, estos programas realmente tienen impacto. Impacto que se mide, entre otras cosas, y te voy a mencionar algunos indicadores. En este momento, en esos municipios en donde se ha implementado el programa, hay mucho, pero significativamente más niñas, y aquí sí se ha medido que ese avance es atribuible al programa. Por distintos métodos estadísticos lo logran medir, que llegan al 6º grado. Y William, el hecho de que una niña llegue al 6º grado y no sea analfabeta, le cambiaste la vida, hermano. Le cambiaste la vida. Como ya mencionaba anteriormente, hay mucho más hogares con agua potable. Se ha medido también el impacto en la salud de la población, sobre todo en la población infantil y embarazada. Es casi universal en los lugares donde esté el programa la cobertura prenatal de las mujeres. Y eso es por una explicación muy sencilla. Si no tienen la libretita de la unidad de salud que demuestra que fueron a los controles prenatales, no le das la transferencia. Y como $50 son $50 para una familia de esto, van a los controles prenatales, hacen el esfuerzo y van. Producto de eso, hay menos nacimiento, menos niños que se mueren al nacer, menos madres que se desangran al nacer. Estamos produciendo una población más sana. O sea, sí tiene impacto a la larga. Doctor, usted hablaba de la focalización y de la efectividad de la focalización que han tenido con estos programas. Hay un tema, ese término se utiliza ahora con la focalización, por ejemplo, con el subsidio al gas propano. Y hay toda una discusión sobre esto, de cómo aplicarse, cuál es la fórmula más indicada, cómo hacer para que efectivamente se focalice, que no es tan fácil hacer esa focalización. Pero el punto es que hay quienes creen de que si se focaliza esto de una manera equivocada, se va a generar un efecto cascada en el aumento en muchos productos y que entonces la medicina obviamente será mucho más complicada que la misma enfermedad. ¿Ustedes han dado algún consejo a economía de cómo hacer esa focalización? Yo no me atrevería a dar ningún consejo de economía, no soy ni economista, William, pero sí puedo hablarte del tema en el sentido de decirte que este tema de focalización, que los subsidios es ocupar los recursos del Estado para facilitar la prestación de ciertos servicios a la población, servicios que son de uso de todos y que pueden crear efectivamente distorsiones. Tal vez en nuestro país la distorsión más evidente y más clara es el subsidio al diésel de los transportistas. Esas son empresas altamente rentables que ofrecen un muy mal servicio y que el Estado las está focalizando. Y eso no está funcionando bien. Eso es una cosa que necesita verse, que necesita cambiarse, y que ha generado ese efecto degenerativo que al que tú hacías mención. ¿Cómo hacerlo? Y en general lo que yo te puedo decir es que lo que la práctica nos ha enseñado es que ahí sí hay que hacer un esfuerzo
por garantizar, y aunque eso sea es un costo y tiene incluso costos políticos y costos sociales, que los recursos del Estado para aliviar pobreza realmente hay que hacer un esfuerzo para que vayan a quien más lo necesita. Bien, vamos a nuestra última pausa comercial, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Doctor Silva, este día en la edición impresa de la prensa gráfica hay un comunicado de la Asociación Nacional de la Empresa Privada donde hay un reclamo bastante fuerte hacia el FMLN y eso tiene que ver más con una reflexión política que le voy a pedir en los últimos minutos. Y es que le piden, el ANEP pide al FMLN que el cese con los mensajes de confrontación y odio social porque dicen ellos provoca desconfianza entre los inversionistas y limita la recuperación de la economía. Una valoración política sobre esto. Me cambiaste el cassette totalmente, pero básicamente... Mira, yo creo que nuestro país tiene cimientos sociales, económicos y políticos suficientemente sólidos, incluso militares en este caso, suficientemente sólidos, como para prever que un golpe de Estado es una cosa poco factible en el desarrollo de nuestra sociedad. Y por lo tanto, creo que es prudente ubicarlo en una categoría de aquellas cosas que son totalmente condenables, pero que más bien hay que ver hacia adelante. Es una cosa que no... Yo veo pocas posibilidades de que eso sea una amenaza real para nuestro país. Veo el gobierno del presidente Funes como muy consolidado en esa dirección. Hay que hacer la salvedad, sin embargo, que estamos frente a un hecho real que hace poquito más de un año en el vecino hubo un golpe de Estado con situaciones diferentes y todo lo que tú quieras, pero ahí ese fenómeno se dio. Entonces, eso es un factor que hay que tener presente. Bueno, pero hoy el mismo ministro de la Defensa, David Munguía Payés, sale diciendo de que en ningún momento la Fuerza Armada tampoco está en esa línea, pues, o sea, y que apoyan y que son totalmente leales al presidente Funes. Sí, los golpes de Estado, si tú te acuerdas, nunca se anuncian. Los que tenemos la edad suficiente, lo que yo me acuerdo de siempre que hubo un golpe de Estado en las semanas anteriores, aparecía el presidente con todo el Estado Mayor. Yo me recuerdo al general Romero aparecer con todo el Estado Mayor detrás diciendo aquí no va a haber golpe de Estado, todo el ejército me apoya, para que 2 semanas después le dieran un golpe de Estado. Pero tal vez ese no es el argumento sustancial. Ciertamente el argumento sustancial es que tenemos la suficiente solidez en la base de nuestra sociedad como para prever, es previsible, que vamos dando saltos hacia adelante. Y que esa no es una ruta previsible en este momento para el caso de El Salvador. Sobre el punto que plantea la ANEP de que eso provoca desconfianza entre los inversionistas y limita la recuperación de la economía, le pregunto esto porque bueno, uno se queda, bueno, el FMLN hace este planteamiento de un posible golpe de Estado y cualquier inversionista desde fuera podría decir, bueno, si en ese país hay amenazas de golpe de Estado, quizás podría pensarlo para invertir. Y ese es un efecto que puede ser también complicado para el mismo gobierno. Ciertamente. Creo que tenemos que ser cuidadosos como para garantizar que se mantenga ese flujo de la inversión que tanto necesita el país. Yo quisiera nuevamente, para hacer el balance, simplemente señalar que tal vez que lo que más está dificultando, lo más que dificulta la inversión en este país es la actitud poco visionaria, muy cortoplacista de la banca, que no está dando crédito. El hecho de que tengamos una banca que simplemente ha cerrado las ventanillas al crédito, que está obligando al gobierno a abrir ventanillas gubernamentales para el crédito, eso es tal vez el principal obstáculo a la inversión en este país.
Perfecto, doctor, le agradezco que haya compartido. Muy Te amable. agradezco yo, William, y muchas gracias a ti. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.